Lo que escondes te está matando por dentro y ni siquiera lo notas. Nunca había hablado de esto con nadie. Pero hubo un momento específico que lo cambió todo. Tenía 27 años. Un trabajo estable, una relación aparentemente buena y una vida social activa. Por fuera, todo estaba en su lugar. Pero por dentro, algo gritaba. No era un grito audible, era un vacío profundo que parecía crecer cada día. Un malestar silencioso que me acompañaba como una sombra. Lo ignoraba, pensando que solo era cansancio o estrés, hasta que un mensaje misterioso llegó a mi correo. Y todo comenzó a desmoronarse. En los días siguientes a ese mensaje empecé a sentir cosas extrañas. Era como si un velo hubiera caído frente a mis ojos. Comenzaron a surgir sueños perturbadores, imágenes confusas me perseguían cuando cerraba los ojos. En uno de esos sueños, me miraba al espejo, pero no reconocía a quién veía. Era yo, pero al mismo tiempo no lo era. Un reflejo distorsionado, con ojos llenos de rabia, tristeza y desprecio. Esa imagen me atormentaba. Empecé a cuestionar todo lo que creía sobre mí, y cuanto más intentaba escapar de eso, más fuerte se volvía. Fue en ese momento cuando comencé a tener miedo de mí mismo. Miedo de lo que podría descubrir si seguía escarbando. Pero algo dentro de mí no me dejaba parar. Era como si algo estuviera a punto de emerger desde el fondo de mí. Conciencia de algo que había enterrado hace mucho tiempo. Sin darme cuenta, comencé a aislarme. Evitaba conversaciones profundas. Evitaba quedarme solo en silencio. Pero, aún así, eso me perseguía. Y cuanto más lo ignoraba, más se infiltraba en mi día a día. Algo estaba a punto de revelarse y no tenía idea de qué era. Con el paso de las semanas, empecé a notar pequeños colapsos emocionales. Explotaba por cosas insignificantes, me irritaba con facilidad y sentía una rabia silenciosa que no encajaba con la imagen que había construido. Era como si algo dentro de mí exigiera atención, quisiera gritar. Pero no sabía cómo escuchar. Todo esto me llevó a buscar ayuda. No por valentía, sino por desesperación. Fue entonces cuando escuché la idea de que todos tenemos una parte oculta. Una parte que rechazamos. Que enterramos para sobrevivir. Esa idea me atravesó como un rayo. Me di cuenta de que me había convertido en una colección de máscaras. El buen profesional, el amigo confiable, la pareja romántica. El hijo ejemplar. Usaba esas identidades como armaduras. Pero por dentro no había nada más que una sensación cruda de que algo estaba terriblemente mal. Era como vivir un papel en una obra que no escribí. Todo lo que creía ser ahora parecía artificial. Comencé a preguntarme, ¿quién soy sin estas máscaras? La respuesta era aterradora. Porque simplemente no lo sabía. Y fue exactamente en ese momento cuando mi cuerpo comenzó a reaccionar. Tuve crisis de ansiedad. Dolores físicos sin explicación y insomnios interminables. Mi cuerpo parecía saber lo que mi mente aún no aceptaba. Había algo escondido en mí que necesitaba salir, costara lo que costara. Empecé a entender que no estaba enfermando sin motivo. Era una especie de alerta. Una señal clara de que ignorar quién era realmente me estaba destruyendo por dentro. Y esa destrucción no era inmediata, sino lenta, silenciosa y peligrosamente constante. Durante una sesión de terapia, me enfrenté a una pregunta que me desarmó. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste que no podías ser tú mismo? Esa pregunta me llevó a un recuerdo antiguo, casi borrado. Tenía unos 8 años, y había roto un jarrón valioso de mi madre. Ella no me golpeó, no gritó, pero su silencio fue tan frío, tan profundo, que algo en mí se rompió. En ese momento aprendí que el amor podía desaparecer si cometía un error. Ese recuerdo fue como abrir una caja cerrada dentro de mí. Comencé a ver patrones que siempre habían estado ahí, pero que fingía no ver. Cada vez que cometía un error, por pequeño que fuera, la vergüenza me consumía. El miedo al rechazo me llevaba a ocultar sentimientos, deseos e incluso opiniones, y cuanto más reprimía,
más lejos me sentía de mí mismo. Me convertí en un experto en evitar el malestar, aunque eso significara sofocar mi autenticidad. Darme cuenta de esto fue devastador, porque todo lo que había construido, todas las elecciones que había hecho, estaban basadas en ese intento inconsciente de no ser rechazado. No vivía. Actuaba. Y lo más cruel de todo es que creía que estaba viviendo bien. Me había convencido de que esa versión controlada de mí era la única posible. Pero ahora, la verdad estaba llamando a la puerta y no se iba a ir hasta ser escuchada. Y lo que encontraría, si tenía el valor de abrir esa puerta, aún era un misterio. Después de eso, comencé a escribir, como una forma de sacar todo lo que nunca pude decir en voz alta. Empecé a plasmar en el papel mis frustraciones, mis miedos, mi rabia, mis deseos ocultos. Al principio fue difícil. Sentía vergüenza incluso de mis propios pensamientos, pero poco a poco fui dándome cuenta de que había una voz que nunca había escuchado antes, una voz que no pedía permiso, una voz que no quería complacer, una voz que solo quería ser escuchada. Fue en ese proceso de escritura que me di cuenta de cuánto me traicionaba todos los días. Decía sí cuando quería decir no, sonreía cuando quería llorar. Callaba cuando todo dentro de mí gritaba. Y lo más aterrador, lo hacía automáticamente. Sin pensar. Porque aprendí que ser aceptado era más seguro que ser real. Pero vivir así tiene un precio. Y el precio es alto. Empiezas a desvanecerte. A perder el brillo en los ojos. A no saber qué te hace feliz. Y cuando te das cuenta, ya es tarde. Pero, al mismo tiempo, esa escritura comenzó a salvarme. Porque ahí podía ser. Sin juicios, sin censura, empecé a descubrir partes de mí que ni siquiera sabía que existían. Partes intensas, valientes, incluso oscuras, pero reales. Y esa realidad, por más incómoda que fuera, era mía, por primera vez. Comenzaba a encontrarme, pero ese encuentro no era tranquilo. Era como caminar por un campo minado donde cada paso podía detonar una verdad dolorosa. Durante una noche en vela tuve un sueño que me marcó profundamente. Estaba en un desierto completamente solo. Y veía a lo lejos una puerta suelta en medio de la nada. Al cruzarla, era como si cayera en un abismo oscuro e interminable. Durante la caída, pedazos de mi cuerpo se deshacían como si se liberaran de capas antiguas. Cuando finalmente dejé de caer, estaba frente a un espejo roto. Y cada fragmento reflejaba una versión diferente de mí y esas versiones sonreían con burla, lloraban de rabia, gritaban desesperadas. Algunas me odiaban, otras suplicaban atención. Fue una de las experiencias más intensas de mi vida. Desperté asustado. Pero algo dentro de mí había cambiado. Sabía que ese sueño no era solo un delirio. Era una advertencia, una invitación, o tal vez un ultimátum. Mi inconsciente me mostraba todo lo que había enterrado. Y ya no había vuelta atrás. A partir de ese día comencé a prestar más atención a las señales, a los pequeños saboteadores internos que aparecían en las decisiones cotidianas, a los miedos irracionales que me impedían avanzar. Y cuanto más atención ponía, más me daba cuenta de que mi vida estaba siendo dirigida por partes de mí que nunca acepté. El problema no era el mundo, era yo. Y lo que estaba escondiendo finalmente quería ser revelado. Llegué a un punto en el que tuve que tomar una decisión difícil. Seguir escondiéndome y viviendo en silencio o enfrentar todo lo que me destruía por dentro. Elegí el enfrentamiento. Renuncié al trabajo que me enfermaba. Terminé una relación que ya no tenía sentido. Me quedé en silencio por días, sin publicar, sin hablar con nadie. Y en ese silencio comencé a escuché mi respiración. Escuché el latido de mi corazón. Escuché los ruidos que siempre ignoré dentro de mí. Y sobre todo, escuché mi dolor. Un dolor que venía de lejos, pero que ahora estaba claro. Era el dolor de vivir en negación. De sofocar lo más verdadero. Y por más difícil que fuera, ese dolor me mostraba que aún estaba vivo. Y que había una oportunidad. Una última oportunidad de renacer.
porque eso fue exactamente lo que pasó. Tuve que morir simbólicamente. Dejar morir todo lo que no era. Yo, todos los personajes que creé para sobrevivir. Fue un proceso lento y doloroso, pero necesario. Y cuando finalmente acepté esa muerte simbólica, algo nuevo comenzó a florecer. Algo más honesto, algo más fuerte, pero aún lo suficientemente frágil como para cuidarlo con atención. Si sientes que estás escondiendo partes de quién eres, sabe que eso tiene un precio. No se puede vivir en paz mientras partes de ti están encadenadas en el inconsciente. Comparte este video con alguien que también necesite mirarse de verdad. Comenta aquí que sientes que has estado negando en ti. Este espacio es tuyo. Es nuestro. Suscríbete al canal y continúa este viaje con nosotros. Tu sombra puede ser tu mayor enemigo o el camino hacia tu verdadera luz. Tú decides.